Hola grupo, hoy nos toca una pequeña plática. Voy a tratar de no ocupar muchos términos científicos que cueste trabajo de entender. Trataré de simplificarla lo más posible. Así que pongan un poco de atención. Vamos a ir empezando con este tema de la barrera hematoencefálica que protege al cerebro. Es un poquito complejo de explicar para quien no esté metido en la cuestión de ciencia, pero trataré de hacerlo sencillo. Bienvenidos. En un momento empezamos. Vamos a hablar un tanto de este sistema de protección del cerebro. ¿Por qué está tan protegido el cerebro? ¿Lo han pensado? De todos los órganos del cuerpo, el más protegido es el cerebro. Es algo así como la gran computadora y requiere de toda la protección posible, tanto del medio externo como de las amenazas internas. Por eso verán que el cerebro está protegido físicamente por lo que es el cráneo, con toda la fortaleza que tiene. ¿Sí? Internamente, ¿cómo está protegido? ¿Quién lo protege? Internamente lo protege la barrera hematoencefálica, que es a donde vamos a dirigirnos en este momento. Vamos a ir conociendo un poco del cráneo, del cerebro, de que ya sabemos la función que cumple de protección, y de caja fuerte para evitar ese daño físico desde exterior. Ahora vamos a ver esas defensas internas, cómo están reguladas, quién las hace y cómo funcionan. Vámonos adelante. Cuando hablamos de la protección del cerebro, esa magnífica computadora súper protegida, no podemos evitar hablar de lo que son las meninges, esas membranas que van recubriendo al cerebro y que en caso de infecciones o de otras alteraciones terminan por presionarlo, dando lugar, la inflamación de estas membranas, dan lugar a lo que conocemos comúnmente como meningitis, que en muchos diagnósticos de los que hemos visto en el grupo se menciona la meningitis. Pues bien, esa es la inflamación de estas membranas que les estoy presentando en el cuadro. Esto se puede deber a infecciones, a toxinas, principalmente son las causas, infecciones virales o bacterianas, a altas temperaturas, a fiebre, que venga como reflejo de infecciones en otras áreas como pulmones o hígado, etc. ¿Sí? Las meninges son membranas de protección, tienen líquido, tienen la función también de actuar como amortiguadores en golpes. Entonces, esa es la importancia de esta parte de la defensa del cerebro. Recuerden, es la gran computadora. Si no hay cerebro, no hay funciones. Entonces, esta gran computadora vemos el cráneo, vemos la piel, el cráneo, las meninges, y son ahora sí que las primeras barreras físicas con las que se va a topar cualquier enemigo. Bien, ahora vayamos al tema. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es un sistema de protección contra la entrada de sustancias extrañas. Se forma por células endoteliales que van recubriendo todos los capilares y venas del cerebro. Sirve para controlar y restringir el paso de sustancias tóxicas entre la circulación sanguínea, la circulación de la sangre, y el fluido cerebral. Participa en la regulación del volumen y la composición del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro a través de los procesos de transporte específicos. Por lo tanto, contribuye a que haya una buena salud en el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica protege el tejido nervioso de las variaciones de la composición de la sangre y las toxinas que pudieran tratar de llegar. En otras partes del cuerpo, las concentraciones
extracelulares de hormonas, aminoácidos, potasio, experimentan frecuentes fluctuaciones, especialmente después de las comidas, el ejercicio y los momentos de estrés. Un punto muy importante, el estrés, de ese hablaremos un poquito más adelante. Dado que muchas moléculas de estas regulan la excitabilidad de las neuronas, un cambio similar en la composición del fluido entre estas células, en el intersticio del sistema nervioso central, podría generar que la actividad cerebral se descontrole. Las células endoteliales, que forman una barrera, la barrera hematoencefálica, están altamente especializadas para ejercer un control en esa entrada y salida de dichas sustancias al cerebro. Como nota, cuando hay estas alteraciones en las membranas que se inflaman o que pasan toxinas, es cuando empezamos a ver el síndrome del cerdo nadador, esos lechones que parece que están nadando, que se convulsionan poco a poco, ¿sí? Es que son muy frecuentes y muy frecuente y a cada momento lo preguntan en el grupo. Por desgracia, no todos los medicamentos logran traspasar estas barreras tampoco. Pasan las toxinas, pasan algunas bacterias, algunos virus, de los más peligrosos, por cierto, como son el de Auyeski o el de rabia, son de los que logran pasar esta barrera y afectar directamente al cerebro con una encefalitis, o sea, una inflamación del cerebro. ¿Sí? Vamos a seguirlo. Vamos a seguir platicando de esto y vayan viendo también las ilustraciones que pongo. La idea es que quede lo más claro posible. Para tratar de que quede un poco más claro, trato de no ocupar tanto término técnico, pero no puedo evitarlo en muchas ocasiones. Entonces trato de ilustrarlo. Las células endoteliales que van a proteger al sistema nervioso, hagan de cuenta que eso de hecho, es un tejido muy cerrado que va a impedir, es más cerrado que en otras partes del organismo, que en otros vasos, en otras venas. ¿Sí? A nivel nervioso es mucho más cerrado, mucho más abundante y se encarga de filtrar, de impedir que pasen sustancias nocivas hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Hagan de cuenta que fuera un tejido muy cerrado, de cuando ustedes tienen frío y ocupan lo más cerrado posible. Así imagínense que eso es lo que tiene el cerebro para protegerse. Se trata de filtrar todo lo que pueda hacer daño. Entonces, así es como trabajan esas células endoteliales. ¿A dónde vamos con toda esta pequeña explicación? El sistema inmune y el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, tienen una intercomunicación muy estrecha. Cuando se llega a interrumpir esta comunicación, se facilita que entran las infecciones en todo el organismo, no nada más en el cerebro. ¿Sí? El cerebro es un gran regulador, es lo que, como les dije anteriormente, es la gran computadora del cuerpo. Cuando algo falla y se permite que las toxinas o las bacterias o los virus lleguen hasta el nivel cerebral, también podemos esperar que tenga repercusiones hacia otras áreas, como son las respiratorias, etcétera, y también las hormonales. Recuerden que toda la regulación hormonal, toda la regulación de la reproducción está en el cerebro. Por lo tanto, cuando se afecta al cerebro, se afecta todo el ciclo hormonal y la reproducción, que es de donde depende totalmente nuestro trabajo. La interacción que hay entre el sistema nervioso y el sistema inmune se ha demostrado que hay una relación totalmente directa entre el timo que es el que capacita, es un órgano que está atrás del esternón, y que capacita a los linfocitos para poder atacar adecuadamente a las infecciones.
la médula ósea, que es en donde se van a producir las células y donde vamos a estar esperando que se regule toda esa producción de células sanguíneas que tienen que ver con la oxigenación, con la adecuada transportación de todo lo que son los nutrientes y la defensa contra infecciones. Entonces, todo eso es regulado desde el cerebro. El estrés como factor de mediación va a hacer que se liberen sustancias que irritan el cerebro, ¿sí? Y esto va a producir que haya una depresión en el sistema inmune. De ahí es una buena parte de la importancia de mantener siempre la sanidad en su máxima expresión. Así también les presento una tabla con los principales virus que intervienen en meningitis, ¿sí? Abajo podrán observar un cerebro con meningitis, cómo se ve, con una meningitis a causa de Augeski, principalmente, ¿sí? Es importante que tengamos mucho cuidado con las vacunaciones, con las observaciones, con las notificaciones a sanidad de cada país, para que en caso de que sospechemos de algo, sea verificado y no pongamos en riesgo la porcicultura de cada región. También debemos de tener cuidado cuando veamos que los cerdos tienen problemas nerviosos, porque no debemos descartar que se pueda tratar de una cisticercosis u otro tipo de parasitosis. Es muy importante, puesto que también la salud humana va de por medio. En este caso les presento cómo se ve una tomografía de un cerebro con cisticercos en humanos. Entonces, desde ahí tenemos que preocuparnos no solo por la salud del cerdo, sino también las consecuencias que tiene para su consumo humano. Mucho cuidado, hay que tener precauciones. Estas imágenes ilustran lo que sucede con el estrés. Estoy regresando un poco para que quede más claro el punto del estrés y cómo facilita la entrada de infecciones al cerebro mediante la liberación por medio de este estrés de productos como la adrenalina, la noradrenalina, que van a hacer que se pueda hacer más permeable las barreras hematoencefálicas y con esto facilitar la entrada de las infecciones. Es por ello que infecciones como la que vemos de cerdos pataleando, con movimientos nadatorios, inflamación de párpados, etcétera, ¿sí? Pueden entrar hasta el cerebro, puesto que hay una depresión del sistema inmune y este deja de proteger como debería. A continuación no voy a entrar mucho en detalles de cuestiones celulares, de microglía, de glía, de astrocitos, porque sería complicar al productor básico, al primario. Y estas partes técnicas, los profesionistas pues, ya los debemos de conocer. Entonces no voy a entrar a esos detalles porque sería complicar el lenguaje que pretendemos para llegar al mejor número de productores. Sí, vamos a continuar con qué medicamentos serían los más adecuados para el tratamiento de esto, independientemente, desde luego, de mantener las medidas sanitarias, las medidas de limpieza, sanidad, vacunación, reducir al máximo el estrés en los animales, como recomendaciones generales. Y vamos a pasar a ver los medicamentos más adecuados y que tengamos a la mano para poder tratar de combatir estos problemas una vez que se presentan. Solo un pequeño recordatorio de cómo funcionan los macrófagos. Se dividen en varias secciones, de acuerdo a la especialización que tienen, y es la que les presento en el cuadro. ¿Sí? Es en los puntos en donde no quiero profundizar más porque nos vamos a desviar hacia la parte celular. Y bueno, es un poco más técnica,
y vamos a enfocarnos a lo siguiente, que es la parte de medicaciones. De momento es importante que conozcan todo lo que tiene que ver con cómo se protege cómo se protege el organismo de las infecciones y los macrófagos, cómo se diferencian. Por eso es que les pongo este cuadro. Es muy importante que tomemos en cuenta que la inflamación va a complicar la absorción de los medicamentos, así como de los nutrientes. Cuando hay inflamación, debemos de pensar siempre en qué tanta facilidad va a tener un antibiótico o algún nutriente para poder llegar al punto blanco, ¿sí? O sea, donde nos interesa que actúe. Cuando hay inflamación, todo esto se va a complicar. Es por ello que les pongo este diagrama de qué sucede en un cuadro normal y en un cuadro con inflamación, ¿sí? Ese es uno de los grandes inconvenientes en los tratamientos de problemas ya a nivel de cerebro, ¿sí? Obsérvenlo bien, véanlo con calma, para que puedan ir viendo qué tanto se complica el tratamiento cuando tenemos inflamación presente. La dexametasona es el medicamento de elección para lograr como desinflamatorio. Tiene el inconveniente de que si es mal utilizado y por tiempo prolongado, también va a deprimir la respuesta inmune, por lo cual debe de ser preferentemente enviado por un profesional del área para que de esa forma no estemos jugando contra la propia inmunidad de los animales. El efecto que tiene es que va a desinflamar muy rápidamente y eso va a permitir que haya una mejor penetración de los antibióticos que vayamos a utilizar.